Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en estas sesiones del International Contact Lens Summit organizado por Cooper Vision en este 2022. Muchísimas gracias. Ojalá que todas las sesiones que llevamos presenciando durante esta mañana pues les sean de utilidad, que les sean atractivas y que pues ustedes se puedan llevar piezas de información claves para que puedan implementarlas en su propia práctica. Durante esta sesión con la que estaremos cerrando el día de hoy, vamos a estar platicando acerca de un tema bastante interesante que es el cómo podemos implementar de forma exitosamente el servicio de manejo de la miopía en nuestra práctica. Y para ello contamos con la participación de pues, personalidades en la región, hablando de no solamente optometría, sino en el campo específico de control de miopía, manejo de la miopía. Y pues bueno, antes de iniciar me gustaría presentarlos con ustedes. Vamos a iniciar mencionando algunos de los puntos más claves de los resúmenes curriculares de estos colegas, estas importantes figuras que tenemos el día de hoy con nosotros. Voy a empezar por mencionar al doctor Edgar Dávila. Él es graduado de la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es conferencista, consultor y Key Opinion Leader para diferentes compañías. Es Fellow de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, YACLE, y Fellow de la Sociedad Educativa de Lentes Esclerales. El doctor Dávila es miembro fundador del Grupo de Manejo de la Miopía LATAM y es también embajador del International Myopia Institute en la región de Latinoamérica. Mantiene una práctica profesional especializada en lentes de contacto y tecnologías refractivas. Bienvenido, doctor Dávila. Muchas gracias. Buen día. Gracias por la oportunidad. También, muchas gracias, doctor. También nos acompaña por acá el doctor José Luis Monroy. Él es optómetra egresado de la Universidad de La Salle en Colombia. Cuenta con 34 años de práctica profesional en el cuidado de la salud visual, combinando las áreas clínicas, académicas y de negocios. Es fundador, director general e investigador del Centro Especializado en Manejo de Miopía y Córnea Irregular en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Monroy. Y también tenemos por acá a el doctor Javier Prada. El doctor Javier Prada es optometrista graduado de la Universidad de Costa Rica, contactólogo desde 1984, es director del grupo Ópticas Visión y es vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, y también es miembro del Board Global de la Academia Internacional de Ortoqueratología y Control de Miopía. Doctor Javier. Buenos días o tardes a todos. Espero que tengan un buen día y que sea de provecho esta mesa redonda. Muchas gracias, doctor. Y voy a mencionar también por acá tenemos al doctor Nicolás Rosé. Él es tecnólogo médico con mención en oftalmología y contactología, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y es encargado de operativos refractivos, contactología avanzada y rehabilitación visual en su práctica clínica privada. Bienvenido, doctor Nicolás. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo pasemos súper bien en esta mesa redonda. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y también voy a mencionar, aunque seguramente muchos de ustedes ya la vieron por acá, la doctora Glenda, que se nos estará uniendo en cualquier momento. La doctora Glenda Alemán es egresada de la Universidad de Nova Southeastern, es Key Opinion Leader Internacional, cuenta con 20 años de experiencia en el campo de la optometría y actualmente se desempeña como presidenta de la Academia Americana de Control de Miopía y Ortoqueratología en Florida del Sur. Cuenta con práctica privada en iSmart Vision Care, donde realiza consultas integrales. Y pues bueno, también seguramente lo habrán escuchado en su sesión, en su misión por atender el problema de la miopía. Lanzó recientemente su nueva empresa OKLab, que está diseñada pues para educar y consultar a colegas optometristas sobre los tratamientos existentes para el control de la miopía. Entonces, pues colegas, creo que como lo pueden ver, tenemos un panel de personalidades sumamente importantes en el medio, no solo de la optometría, la contactología, sino ya más específicamente hablando del tema de control y manejo de la miopía. Y pues por supuesto esto es bastante
importante para nosotros el poder escuchar de viva voz la experiencia que ellos tienen y que mediante esta conversación pues podamos absorber lo más posible de ellos, pues para tratar de implementar esos consejos que ellos nos puedan dar el día de hoy en nuestra propia práctica y pues que de esta manera podamos incrementar este nivel de conciencia que debe de existir en la población en general respecto al manejo de la miopía, ¿vale? Para esta sesión me acompaña también mi compañero Antonio Barreto. Ambos hoy en día formamos parte del equipo de manejo de la miopía en Cooper Vision en la región. Y pues bueno, vamos a estar liderando esta sesión. Antonio, ¿tienes algunas palabras de introducción? ¿Nos escuchas por ahí, Toño? Ok, bueno, tal vez tengamos por ahí un poquito de problemas con el micrófono de Antonio. En un momentito vamos con él. Pero entonces, pues bueno, esta conversación la queremos llevar de una forma un tanto más interactiva y por eso es que a todos los colegas que están asistentes a esta sesión, queremos que nos ayuden con otro dispositivo que tengan adicional al que están utilizando para seguir esta sesión, para que nos ayuden a seguir el enlace que tienen ahí en pantalla. Se les va a permitir seguir nuestra sesión de una forma un tanto más interactiva. Sí, ahí te escuchamos, Antonio. Bienvenido. ¿Me están escuchando ahora? Sí. Sí. ¿Tú nos escuchas, Antonio? Ok, entonces, por favor, colegas, si tienen oportunidad, Hola, ¿me escuchan? Su teléfono o alguna tablet con la que puedan escanear el código QR que tenemos en la pantalla, pueden hacerlo en este momento. Ya veo que por ahí varias personas se están uniendo, nos pueden hacer saber que ya están con nosotros también en esta sesión, mandando sus corazoncitos, pulgares arriba. Vamos a estar haciendo algunas preguntas en las que ustedes nos pueden contribuir y pues bueno, de esta manera que sea mucho más productiva, mucho más extensa nuestra conversación con nuestros panelistas. Entonces, pues bueno, si no tienen oportunidad de unirse en este preciso momento, durante toda la sesión, en la parte de arriba de la pantalla, pueden ver el código de acceso y la liga a la que tienen que entrar si quieren participar con nosotros, ¿vale? Entonces ya veo que por ahí hay varios colegas que ya nos están mandando sus pulgares arriba y corazoncitos, así que pues bueno, vamos a dar inicio con la sesión, ¿vale? Entonces, pues bueno, primeramente, como comentábamos, de lo que vamos a estar hablando son qué consejos podemos obtener de nuestros panelistas para poder implementar exitosamente el servicio de manejo de la miopía en nuestra región. Pero antes de que pasemos a estos consejos, sí quisiera que todos los colegas que están unidos en este momento a la sesión de Menti nos ayuden con esta primera pregunta. Digamos, esto nos va a ayudar a romper un poquito el hielo. Cuando ustedes escuchan el término manejo de la miopía, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Por ahí ya veo que alguien empiezan a mandar sus palabras. Tienen 3 palabras por mandar ahí en la pregunta. Y pues vamos a ir viendo cuáles son los pensamientos generales de nuestros colegas en la región, ¿no? Por ahí veo que algunos escriben ya inmediatamente niños, ralentizar su progresión, controlar, progresión, pandemia, salud, ¿no? Por acá, oportunidad, que esa creo que es bastante buena también, niños, tratamiento, y ahí vemos, ¿no? Todos los pensamientos de nuestros colegas en la región, pandemia, conciencia, tratamiento, niños, control, ¿no? Y indudablemente creo que de las más repetidas, niños, controlar, control, ¿no? Pandemia. Creo que este punto es bastante evidente. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentarnos algo de lo que ustedes están viendo de nuestros colegas, de lo que están opinando. ¿Qué tan alineados estamos en todas estas imágenes que vemos cuando escuchamos el término de manejo de miopía? ¿Alguno quisiera opinar? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Bueno, primero que todo, creo que hace un momento no me escucharon. Muchas gracias por la invitación y pues estar aquí unido con estos grandes especialistas en este campo. Pero rápidamente les quiero comentar algo que me llama mucho la atención. Hace unos años, creo que 4 años aproximadamente, hicimos una pequeña encuesta aquí en México y hicimos exactamente esa pregunta, ¿no? La pregunta básicamente era, ¿ustedes llevan a cabo manejo de miopía, control de miopía? Bueno, fue sorprendente, creo que el 80% en México nos dijo que sí. Entonces, esto me llama mucho la atención porque esto significa que ya hay más conciencia de exactamente qué significa manejo de miopía, ¿no? Repito, creo que hace algunos años, pues, decían manejo, control de miopía, pues sí, cuando el niño llega con miopía, le pongo sus lentes, gafas, armazón y lo mando para la casa, ¿no? Entonces, repito, mi punto en este momento es que hemos tomado más conciencia y conocimiento de qué se trata realmente de manejo de miopía. Muchas gracias, doctor. Doctor Dávila, lo veo también por ahí lo veo sintiendo. Creo que también estará contento de ver que cada vez más colegas están al tanto de todos estos temas, ¿no? Sí, sí, es interesante, similar a la historia que tiene José Luis del colega. A mí me pasó, nosotros hicimos una encuesta en el 2019 y preguntamos lo mismo, ¿quién hace manejo de la miopía? Lo raro es que más del 50% dicen que lo hacían. Sin embargo, para esa fecha, en Latinoamérica no existía ningún lente de contacto, ningún espejuelo, nadie usaba tropina. Sin embargo, la mitad decía que hacía manejo de miopía. Y entonces ahí vemos a la pregunta inicial que nos hacías. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos del manejo de la miopía? Obviamente sí sabíamos que la pregunta se contestó de una manera quizás sin saber qué era lo que es el manejo de la miopía, agraciadamente a través del tiempo. Como nos comentas, sí, con actividades como esta se está educando a cada vez más gente para que entiendan lo que es y que entren al manejo de la miopía. Así que es un progreso. Como dice el doctor José Luis Monroy, a través de los últimos 3 o 4 años, pues la gente ha ido aprendiendo y qué bueno que es de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nada más para dar un poco más de continuidad, ¿no? A estos conceptos que vemos por ahí en la pantalla, uno de los puntos más importantes y que creo que hoy en día pues ya es bastante raro encontrar algunos colegas que realmente vivieran abajo de una piedra y no hayan escuchado absolutamente nada de esto, pues todo el contexto que tenemos y digamos de cierta forma la justificación para que hoy en día el manejo de la miopía sea tan importante, lo tenemos acá, ¿no? Y es una de las palabras que veíamos que se repetía más, todo este tema relacionado con esta nueva pandemia, esta creciente población de pacientes con este tipo de problemas y que no solamente se ve en esa cantidad de pacientes, ¿no? Sino que cada vez empieza a mostrarse una severidad más alta, ¿no? Que ya no debe de ser extraño para ningún colega en la región esta cifra, este dato, ¿no? 2050, mitad de la población mundial será miope, y no solamente eso, sino que pues por ahí 1,000 millones de personas presentarán miopía alta, ¿no? Además, sabemos que necesitamos prestar atención en este tema porque evidentemente la miopía representa diferentes pues situaciones, ¿no? Diferentes limitantes a nuestros pacientes, hablando específicamente de los niños, que también coincidiendo con muchos de los pensamientos de nuestros colegas, pues pueden ver mermada su calidad de vida. Sabemos que en los niños, pues todo este tipo de situaciones de problemas visuales puede afectar su entorno psicosocial, puede ver mermado su calidad de vida en cuanto a cómo se sienten de seguros ellos con su apariencia física, su desempeño escolar, su desempeño deportivo. Y tal vez lo más grave para nosotros desde un punto de vista más clínico, pues sabemos las consecuencias tan importantes que puede tener en un futuro, ¿no? Pero hablando obviamente de las enfermedades a las que ha sido asociada la miopía. Pero creo que también algo que nosotros como colegas necesitamos empezar a ver y que es algo de lo que me gustaría que platiquemos a continuación es, a pesar de que tenemos frente a nosotros un reto grandísimo, ¿no? Un problema creciente, de la misma forma se nos está abriendo una oportunidad.
Y esto lo podemos ver desde estas dos perspectivas, ¿no? Un aspecto ético, profesional, ¿no? Comentaban las doctoras hace un momento durante sus ponencias el hecho de que es incluso una responsabilidad, ¿no? Toda esta parte de ética profesional, pero también podemos ver el aspecto comercial, que es bastante importante. Y acá me gustaría preguntarle, por ejemplo, al doctor Prada, ¿usted cómo visualiza todo este balance que deberíamos de tener, doctor, entre ambos aspectos? Muchas gracias. Es algo complejo porque la parte ética, cuando el volumen aumenta o el volumen escasea, complica el ejercicio de la profesión. Lo que sí hay que tener claro es que, mencionando lo que dijo Edgar y José Luis, aunque mucha gente dice que hace control de miopía, no tanta gente lo hace y lo importante es que realmente empiecen a educarse bien y hacerlo porque todos con la pandemia vivimos una etapa de crecimiento alto de la miopía con el uso de la tecnología. La educación en varios niveles, en escuelas, colegios, pediatras, padres, es importantísima. Y desde el punto de vista comercial, es un nuevo pastel. Como hablan todas las empresas de diferentes tipos de negocio, siempre hablan del share o la tajada de pastel que ellos tienen. Pero aquí hay un nuevo pastel. Esto es una nueva oportunidad para todos los optómetros y para todos los profesionales relacionados con la visión, así como para la gente que está relacionada con la óptica y la optometría. Yo creo que es importante que tengamos claro eso y que además el concepto tiene que ser manejado de una manera diferente, más como tratamiento, o sea, no es un concepto comercial de vender lentes de contacto o vender una gafa o vender alguna terapia para el manejo de la miopía, sino es un concepto, es un tratamiento, no es una gafa ni es un lente de contacto. Si nos vamos por ese camino, pronto vamos a quemar nuestros buques y no vamos a tener cómo seguir navegando. Pero en principio yo creo que basado en esas dos cositas, que es el cómo se va a manejar la miopía y que es un nuevo pastel desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista ético, la educación es básica. Sí, y justamente creo que eso nos lleva a nuestro siguiente punto. No puedo estar más de acuerdo, doctor, ¿no? La importancia de esta educación y actualización constante que debemos de tener como especialistas de la salud visual. Ya lo hemos comentado, ¿no? Desafortunadamente, o afortunadamente incluso lo podemos ver, durante los últimos años cada vez más colegas se van involucrando en todo este tema. Pero falta mucho por hacer, ¿no? Todavía falta que podamos distribuir este mensaje con más personas en la región. Y creo que también conectando un poco este concepto, ponemos por acá una estadística que creo que es súper importante. Cuando estamos en todo este rubro de la salud, también vamos a tener un beneficio por cada, incluso medido, ¿no? Cada año de especialización o de educación adicional que nosotros tengamos. Y esto nos puede dar, pues obviamente, esta oportunidad de generar una ganancia más alta, que por supuesto también esto es importantísimo para cualquier especialista, ¿no? No sé, ahí, doctor Nicolás, ¿usted cómo visualiza todo este tema de, pues, la necesidad esta necesidad de buscar los recursos de cómo seguirme educando para poderle ofrecer al paciente, pues, el mejor servicio? Es esencial en el ámbito del control y manejo de la miopía. Como bien decían los colegas, esto es en base a lo científico. Eso quiere decir que aquí no estamos hablando de un lente de contacto solo comercial, sino que un tratamiento como tal para los niños. Y esta educación se debe hacer por dos ramas principalmente. Una es pregrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo formo año tras año alrededor de 100 profesionales del área de la salud visual,
y ya está ingresado en las mallas curriculares del pregrado. O sea, tienen que saber lo que es el control de miopía, qué tratamientos son los que más eficaces, la diferencia entre uno y otro tratamiento, y actualizarlo al mercado nacional que uno tiene también, porque uno de repente tiene mucha información al respecto, ya que la Internet nos permite acceder a una información en vivo, por decirlo así, o actual. Sale un paper y uno lo puede leer inmediatamente, pero uno tiene que aprender también a aplicarlo a cómo está el comercio en el país donde uno vive. Y la otra rama también es la educación a los pacientes, ¿no es cierto? Estamos hablando no solo de los niños, sino de los padres, estamos hablando del apoyo con redes sociales, por ejemplo, lo mismo que hace Cooper Vision con esta gráfica de información, donde hace más amable esta base científica hacia los pacientes. Entonces, es una rama completa de educación que debemos hacer para que el mensaje pueda llegar correctamente a los profesionales y también a los pacientes como tal. Totalmente de acuerdo. Veo que por ahí ya tenemos a la doctora Glenda y me gustaría escuchar muchísimo su opinión, doctora, porque justamente con esta introducción que dábamos hace un ratito, ¿no? Del proyecto que tiene usted de OK Love, pues una de las, de la misión que tiene este proyecto es justamente divulgar un poco más de información hacia incluso nuestros colegas para que pues podamos ofrecer un servicio de mejor calidad a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué opina usted, doctora, respecto a este tema de educación y actualización? Es excelente tema. So, primero que nada, ya por fin estamos aquí. Tuvimos un poquito de dificultad, pero bueno, muchísimas gracias por tenerme. Me encanta este panel. Y bueno, Giovanni, creo que esta es un excelente tema y es muy importante mantenerse actualizado con todos los cambios. Este es una rama o un campo de la optometría, una parte de la optometría donde está avanzando increíblemente. Cuando yo me preparo para una presentación, si la he hecho 2-3 meses antes, tengo que volver a revisar toda la información más actualizada porque literalmente día a día estamos observando cambios, nuevos estudios, nuevos datos que están saliendo. Entonces es muy importante estar al día con todo porque tenemos que entender que ahora los padres que tenemos, los niños que tenemos, todas las personas, ellos cuando ya vienen a tu clínica están muy avanzados en el tema incluso. Entonces nosotros tenemos que ser los expertos y estar siempre 3 pasos al frente. Yo lo he visto mucho, incluso tengo pacientes que han venido de otros países, de Honduras, de Nicaragua, de Bahamas, tengo pacientes que vienen y que los padres les dicen, usted me encontró, ¿cómo se dio cuenta que yo hago control de miopía? Y los padres, no, me diagnosticaron a mi hija, me di cuenta de los riesgos y entonces busqué a usted. Entonces, ese es el nivel de involucración de los padres, que ellos están muy actualizados o nosotros tenemos que estar siempre al frente. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo quisiera complementar este punto que venimos comentando respecto a la actualización, porque por supuesto es responsabilidad del profesional, ¿no? De la salud visual que está prestando el servicio, el mantenerse, ¿no? Como dice la doctora Glenda, pues a la vanguardia, ¿no? Lo que salga lo tengo que conocer, manejarlo, etcétera. Pero también me gustaría complementar con el hecho de, desde una perspectiva más integral en nuestra práctica, la importancia de que también nuestro staff esté correctamente entrenado para hablar acerca de todos estos mensajes de control de miopía, porque no me dejarán mentir, pero de nada sirve si yo en el gabinete me la paso tal vez en una sesión de 30 minutos explicando todos los conceptos de manejo de miopía a los padres de mi paciente, si cuando al salir entrego expediente a mi personal de staff, ellos no conocen estos mensajes y de cierta forma se pierde esta inercia que yo podría tener, ¿no? De hecho, si vemos aquí en la pantalla, ponemos un dato también bien interesante que encontramos por ahí, esta estadística que habla de cuánto pueden perder las empresas justamente debido a aquellos elementos del staff que tal vez no tienen esta capacidad de comunicar efectivamente
información respecto a los servicios o productos que se venden en mi práctica, ¿no? Entonces, también importante, colegas, mencionar a todos los asistentes que pues no es solamente de entrenarme a mí mismo, tengo que compartir este conocimiento con todos, con mis vendedores, con todo el personal, pues para que todos estemos alineados y manejando el mismo mensaje. Ahora, vamos con una nueva pregunta para toda nuestra audiencia que tenemos, y esto es también complementando un poco toda esta conciencia que tenemos hoy en día respecto a estos temas de manejo de miopía. La pregunta es muy sencilla. ¿Conoces cuál es la resolución del Consejo Mundial de Optometría respecto al manejo de la miopía? Y vamos a ver por ahí sus respuestas. Ustedes verán, nada más podemos contestar sí o no. Y vamos a dar acá algunos segunditos. Vamos a ver cuántas personas nos ayudan contestando. Por ahí ya vemos que tenemos tal vez alrededor del 20% de ellos contestando que sí conocen esta resolución. Y pues una mayoría de personas quienes no conocen esta resolución del Consejo Mundial de Optometría que se dio el año pasado en abril. Entonces, pues bueno, creo que se mantiene esta tendencia, ¿no? Tenemos alrededor de un 20% de nuestros asistentes que sí conocen la resolución y un 70 y tantos % de quienes no. Doctor José Luis Monroy, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas cifras que vemos aquí? Por supuesto, es una muestra un tanto pequeña, pero importante comentarlo, ¿no? Bueno, pues mira, primero que todo, yo creo que definitivamente es exactamente lo que estás hablando, lo que has hablado en los últimos minutos. Todo el tema básicamente es información, ¿no? Más allá de la educación es información, ¿no? Y esto significa que la información yo la divido en 2 o 3 partes importantes, ¿no? Hay que mantener una información con los colegas, que se ha hecho bastante en general en América Latina, ¿no? El Grupo Latam, el grupo de la Academia de Ortoqueratología y Control de Miopía y otros grupos importantes que han pues manifestado toda esta, exponiendo más bien toda esta gran literatura acerca de miopía y manejo de miopía. Pero por otro lado, y es todavía más importante, la información que vamos a tener y lo que comentaban ustedes, la educación hacia los padres de familia y inclusive a los pacientes, ¿no? Y mi experiencia inclusive hace unas semanas, estamos aquí corriendo un estudio de ortoqueratología y tenemos un número importante de pacientes candidatos, pero en el momento ya de llamarlos para concretar las citas y todo esto, la respuesta era negativa con respecto a la participación del estudio, y básicamente la razón era desconocían totalmente el tema del tratamiento, del por qué hay que manejar la miopía, etcétera, etcétera. Entonces, ya refiriéndonos a tu pregunta específicamente, aquí lo que necesitamos implementar es que este manejo de miopía, como se ha podido a lo mejor entender en los últimos, digamos, años, no es un tema realmente de especialidad, eso es lo que nos está diciendo el Consejo, ¿no? Es un tema de que necesitamos nosotros implementar como un estándar en nuestra consulta diaria el manejo de miopía. Yo también lo he manifestado muchísimas veces. ¿Esto qué significa? Que puede ser que en el momento de llegar a implementar el control de miopía, a lo mejor o no queremos, no nos gusta trabajar con niños, o sea, hay diferentes situaciones profesionales que nos inclinan hacia otras disciplinas. Pero lo que sí es una responsabilidad, como lo mencionaron hace unos minutos en alguna de las conferencias, es que debemos de identificar el riesgo de miopía en un niño, identificar la probabilidad de llegar a hacer un tratamiento para controlar esa miopía, y si, pues, repito, por alguna razón no podemos o no queremos llevar a cabo este tratamiento, seguir adelante con este proceso, sí es nuestra obligación, pienso yo, de remitir a ese paciente con algún colega que lleve a cabo este tratamiento y obviamente darle la oportunidad al paciente para que pues podamos controlar esa miopía. Entonces de eso se trata este tema del Consejo de Optometría, ¿no? Nos está indicando que esta práctica de manejo de miopía debe ser una práctica estándar, debe ser lo que todos debemos implementar
aunque sea de forma muy básica, al menos identificando los riesgos en un paciente para poderlo remitir. Muchas gracias, doctor. Doctor Dávila, te veía con un poco de sorpresa en el rostro ahorita que veíamos cómo iba quedando la encuesta que estábamos haciendo. Sí, me da, bueno, no te diría que me da pena, lo que diría que un poco de asombro. No me está tan raro, similar como comenta el doctor José Luis Monroy y lo que hemos visto con los demás panelistas. Yo he hecho varias encuestas con respecto a manejo de la miopía y he visto todos los cursos que se han dado, inclusive cursos que son libres de costo. Y vemos, pues hicimos una encuesta mínima de cuántos proveedores de salud visual existen en Latinoamérica, sin contar los oftalmólogos. Estamos hablando quizás entre 25.000 a 30.000. Para que tengas una idea, cuando se hacen cursos de manejo de la miopía y cursos gratis, que no hay que pagar nada, quizás yo creo que lo más que yo he visto en las diferentes actividades que ha hecho tanto la Academia Latinoamericana, como ha hecho el Grupo Manejo de la Miopía LATAM, como ha hecho en otras universidades, quizás entran 300 o 400 a esos webinars o esas charlas que son libres de costo. Eso no representa ni un 1% de la totalidad de los proveedores en Latinoamérica. O sea, es extremadamente bajo. Entonces vemos esta encuesta que hacemos aquí ahora mismo, 75 versus 25, 75 que no conoce lo que es esta resolución del Consejo Mundial de Optometría. Y entonces, pues, vemos de que aquí tal vez el presidente de la Academia Latinoamericana, el doctor Javier Prada, y está el doctor Luis Rodríguez, tienen mucho trabajo por delante. Digo, tenemos, porque obviamente yo coopero con ellos también y con el Grupo Manejo de la Miopía LATAM, pero gracias a Dios tenemos cosas como estas que se están haciendo, que es lo que sigue llevando la voz poco a poco. Así que les agradezco también a ustedes de que están llevando el mensaje como una compañía responsable con respecto al gremio. Y sí, es penoso que haya tan poca gente que a este momento. Sí, del lado positivo tengo que decir que ha ido mejorando a través del tiempo. Como decía José Luis, en el 2019-2020 quizás había menos gente, ahora la gente está entrando. Así que para adelante, como decimos acá, y la meta es que sigamos regando la voz con respecto a esto. Totalmente. Y ahora, doctor Javier Prada, también me gustaría, complementando un tanto más este concepto que venimos platicando, creo que no basta, ¿no?, con solamente ser consciente. Creo que todo esto de la resolución del Consejo Mundial de Optometría es, pues, no sé, como decimos acá en México, ¿no?, un jalón de orejas. Tenemos que ponernos a manos a la obra, tenemos que ya ser muy, pues, precisos con la información que estamos dando a nuestros pacientes, pero importante también pasar de esta conciencia a realmente implementarlo, ¿no? Que creo que es el paso importante, pues, para ya empezar a ejercer este tipo de servicio en nuestra práctica. ¿Tú qué opinas, doctor? Muchísimas gracias, sí. Aquí de la mano con Edgar y con José Luis en todo esto que han mencionado. Vamos a ver, quiero empezar por lo básico. Mucha gente dice, no, es que en mi país no existe mi site o my site. En mi país no existe Esteles, o existe Miopilux, o existe Miovision. No, es correcto. Pero si estudiaran, se darían cuenta que hay otras opciones y cuando no hay, lo podemos hacer con las uñas. ¿Y cómo se hace? Bueno, existen en el caso de anteojos los multifocales, los bifocales. En el caso de lentes de contacto están los lentes de contacto multifocales que se han venido usando y se ha probado que funcionan efectivamente. Existe la atropina, existe los ejercicios, la terapia, nutracéuticos, existe una serie de cosas. Así es que yo creo que no hay excusa para decir que nosotros no tenemos herramientas. Lo que no tenemos es interés y yo creo que no se han dado cuenta que al paso que vamos nos vamos a quedar sin pacientes porque la segunda filmina que pasaste dice que 1.000 millones de personas se van a quedar ciegas a causa de la miopía, de la alta miopía, más o menos. Entonces ya viene un problema además de productividad. Todo ese millar de personas o más, porque yo creo que con la pandemia y como va la tecnología, si no tomamos medidas adecuadas pronto y no nos educamos y compartimos nuestro conocimiento,
realmente esto va a seguir creciendo. Lo dijo claramente Edgar, se dan, o sea, me consta con Edgar que nos ha colaborado y ellos tienen su propia iniciativa y todos tenemos una gran iniciativa por ayudar a la miopía y tenemos más de 4 o 5 años de dar cursos gratuitos en eventos presenciales y en eventos virtuales y es paupérrimo la asistencia. La gente no tiene el interés y está esperando a que el negocio sea grande y yo creo que el tren los va a dejar porque la gente ahí, la otra filmina que nosotros usamos fue muy importante, hasta dónde la ética y hasta dónde el comercio. No, es que esto es ético y comercial. Esto nos va a generar una ganancia que no se imaginan. En Estados Unidos, los que hemos participado, la doctora Alemán, que es parte de la Academia Americana, vemos que los eventos más grandes que hemos tenido han sido de 400, 500 personas con la cantidad de optómetros que hay en Estados Unidos. La gente todavía no le llega al centro regulador de la tos, como decía un anuncio aquí en Costa Rica. Ese es mi mensaje. Creo que tenemos que ser más conscientes del trabajo que hay que hacer y unirnos todos con un mismo fin, que es educar más a nuestros colegas y hacer que esto crezca. Muchas gracias, doctor. Doctora Glenda, también me gustaría escuchar un poquito su opinión respecto a este punto, ¿no? Porque obviamente necesitamos tener algún plan, ¿no? O algún tipo de estrategia que nos ayude a pasar de, hoy en día ya me eduqué, ya sé que existen o no, ¿no? Las alternativas que tenga disponibles en mi país, pero ¿cómo podría yo dar ese paso a ya ejercerlo activamente con mis pacientes? Sí, muchísimas gracias, Giovanni. Estoy de acuerdo con todos mis colegas, con el doctor Prada. Creo que es muy importante entender que tenemos que educar a todo el mundo y que todos los optometristas, todos los clínicos, tenemos ¿cómo se dice? Una posición. No todos tenemos que estar activamente, como lo dijo el colega antes. Si tú no te interesa, tal vez no te gusta trabajar con niños, porque es muy importante que tú te sientas cómodo trabajando con la población pediátrica. Y si ese no es tu campo, si lo que a ti te encanta es trabajar con low vision, con otra división de optometría, es la concientización de que identificamos al paciente y digo, bueno, sabes que tienes miopía, eso no es lo que a mí me gusta hacer, entonces te voy a buscar un colega que le encanta, que es apasionado y te voy a referir a ellos. Así como acá en Estados Unidos, por ejemplo, remitimos mucho a los pacientes que tienen glaucoma. Yo no me gusta problemas de la retina, problemas de patología, los identifico y les digo, mira, tienes tal cosa, te mando para un especialista. Entonces creo que ese es el primer paso tal vez que tenemos que dar, es tener esa confidencia, esa confianza de es ok remitir a un paciente, a otro colega que tal vez le va a dar un mejor servicio y un mejor cuidado a este paciente. Tenemos que ser más colaboradores en nuestra profesión. No se trata de que si te mando a este paciente, se va a ir contigo y ya no lo voy a ver. Entonces creo que es importante identificar lo que cada uno de nosotros le gusta hacer, el fuerte que tenemos, cuál es lo que tu especialidad o lo que a ti te encanta. Y respecto a la miopía, identificar al paciente y remitirlo. Creo que tal vez una de las cosas que está evitando que nuestros colegas nos manden esos pacientes es la falta de educación, y ahí es donde viene el GMAC, la iniciativa del World Optometry Council. Es donde ellos están educando a todos nuestros colegas que tal vez quieren dedicarse a hacer optometría en una base más primaria, más comprensiva, y que no quieren tal vez iniciar este tratamiento. La pregunta que yo recibo siempre de mis colegas es, ¿cuándo yo tengo que mandar a ese paciente donde ti, Glenda, para una consulta? Entonces creo que esa información es la de que nosotros, que somos los apasionados sobre este tema, tenemos que seguir, no darnos por vencidos, porque
Desde que yo comencé en el 2018-17 hasta ahora, hemos dado unos grandes avances. Entonces creo que debemos de reconocer que grandes compañías como Cooper Vision, al involucrarse en el control de miopía, están haciendo, tenemos fuerza, porque uno solo no podemos hacerlo todo, tenemos que unirnos. Estas grandes compañías, todos sus recursos, nos están ayudando a educar no solamente a los colegas, pero al público también. Muchísimas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. Doctor Nicolás, ¿quisiera usted agregar algún punto respecto a esto? ¿Algún consejo que usted pudiera dar a nuestros asistentes respecto a cómo dar ese salto? ¿Cómo pasar de ser solamente consciente del problema a pues ya hacer algo activamente? Bueno, primero decir que es una obligación. Yo lo considero una obligación como profesional de la salud visual, saber sobre el tema del manejo y control de la miopía. Como bien lo dijeron aquí los colegas, puede que uno no le llame más allá la atención, pero sí tiene que tener el conocimiento, es lo mínimo, para poder transmitirlo, ¿no es cierto?, derivar o poder educar al paciente. Creo que eso es lo esencial. Y la otra forma de hacer esto más atractivo, ¿no es cierto?, para los mismos colegas, es programar algo personalizado a tu consulta. O sea, ¿qué puedo entregar yo como mi consulta en relación al manejo y control de la miopía? Estamos hablando que es de básico, desde los lentes ópticos, como lo dijo el colega anterior, lentes bifocales, multifocales, ¿no es cierto? Cristales asféricos. Estamos hablando de que ni siquiera tenemos que establecer un conocimiento mayor, sino que son productos que quizás ya tenemos en consulta. La misma adaptación de lentes de contacto, además de que vamos a tener consultas mucho más seguidas de los pacientes. O sea, estamos hablando de que el paciente que vemos con manejo o control de miopía va a ser un paciente que vamos a verlo cada 3 o cada 4 o cada 6 meses. Entonces vamos a tener una rotación mayor. También explorar más allá. No se trata solo de miopía, de establecer una conducta refractiva total del paciente, hacer exploraciones motoras. Estamos hablando de que podemos realizar más información o rescatar mucho más información de cada paciente. ¿Y a qué lleva al final y al cabo? Lleva a una fidelización del paciente. Ya no solo estamos tratando la miopía del niño, sino que también estamos viendo al padre, madre. Entonces, estamos hablando de que esto es un negocio o es un negocio en base a lo científico, pero que también nos da otras herramientas, nos entrega otras facilidades de poder llegar a más personas, poder hacer mejor salud visual y también establecer una conexión mayor con nuestros pacientes. Creo que esa es la clave, más proactivo en este tema, de que le llame más la atención a otros colegas y que se den cuenta que no es solo miopía, sino que estamos hablando de que es toda una atención integral a un grupo familiar, al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo, doctor. Ahora, solamente como conexión, que nos sirva un poco de puente, ¿no? Creo que sí, si vemos como todo el proceso de cómo un colega que tal vez pase de este estado de todavía no ser plenamente consciente de la problemática, de las opciones para solucionarlo, va a educarse y después vamos a dar ese salto a ya empezar a implementarlo. Uno de los puntos que creo que podemos charlar bastante extenso es que tal vez el reto más grande cuando empezamos a implementar los servicios de manejo de miopía es justamente toda esta comunicación con los padres, ¿no? Es decir, el cómo les vamos a explicar la necesidad del tratamiento y las consecuencias de que tal vez no hagan caso a las recomendaciones que les podemos dar, ¿no? Entonces, acá me gustaría que pudiéramos conversar, por ejemplo, doctor Monroy, ¿tú cómo es que llegas a un punto en el que tal vez decidas, una vez que ya identificas a tu paciente que tiene esta necesidad de tratamientos, ¿cómo decido a qué darle más peso? ¿O cómo hacemos ese balance entre tal vez las consecuencias a largo plazo y lo que representa en cuanto a limitantes hoy ya para este niño? ¿Cómo es que tú llegas a esta parte de comunicación con los padres? Bueno, fíjate que es interesante. Aquí es importante entender que hay diferentes escenarios, ¿no? Los que en un momento dado están más, digamos, abiertos a hablar acerca del tratamiento de la miopía y todo, evidentemente son cuando los padres tienen miopía, ¿no?
o desafortunadamente alguno de los dos ya ha tenido un problema importante patológico de miopía, entonces, claro, ellos entienden mucho más rápido y son mucho más, digamos, accesibles a que el tratamiento se lleve a cabo, ¿no? Ahí pues obviamente no tenemos más que explicar más allá de las consecuencias de qué se trata el tratamiento. Y yo algo que recomiendo, creo que ya se mencionó en algunos de ustedes, de estos estimados colegas, pues obviamente tener los recursos, ¿no? Imágenes, folletos o imágenes o inclusive videos en la computadora para poder demostrarles a los padres de familia específicamente, pues cuáles son las consecuencias en el hecho de no llevar a cabo este tratamiento, ¿no? Por otro lado, pues a veces los más difíciles, también creo que lo comentaron en alguna conferencia anterior, pues es cuando tenemos una paciente con una miopía baja, 1.25, y el padre no entiende, dice, bueno, pues 1.25 simplemente utilice su lente de armazón, va a ver bien y ya con eso termina el tema, ¿no? Entonces, creo yo que parte de esto se trata de tiempo, ¿no? Creo que tú lo mencionaste ahí, ¿no? A veces puede ser 15, 20 minutos o a veces puede ser media hora, 40 minutos, porque tenemos que realmente hacerles entender, explicarles de manera muy sencilla, repito, cuáles podrían ser las consecuencias que se tendría con el niño que no llevemos a tratamiento, ¿no? Tenemos otra serie de recursos con algunos entre que funcionan adecuadamente y no funcionan adecuadamente, pero tenemos 2 o 3 herramientas en internet que son estas calculadoras de la progresión de la miopía, ¿no? Donde podemos mostrarle a los padres de manera gráfica, por ejemplo, el niño que tenemos hoy, la edad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si ese niño no lleva control de miopía? Supongamos 9, 10 años. Al cabo de los 20, 21 años, muy probablemente en la mayoría de los casos se podría pensar en duplicar esa miopía, ¿no? Y eso esperando que este niño tenga una miopía baja, ¿no? Si ya estamos viendo que el niño de 9, 10 años ya estamos en 3, 4, 5 dioptrías, pues peor tantito, ¿no? Entonces creo que es un tema de tiempo y de utilizar, pienso yo, las herramientas adecuadas que nos ayuden y que nos den argumentos y soporte para explicarles adecuadamente a los padres qué es lo que sucede en el caso de que no se lleve a cabo ese tratamiento. Gracias, doctor. Doctor Dávila, ¿usted sigue alguna estrategia de comunicación diferente o específica con estos casos en los que hay que pues, presentar, ¿no?, la opción de tratamiento a los padres? Oye, qué bueno que entramos en este tema. Esta diapositiva, cuando yo la vi inicialmente, me encantó muchísimo, porque obviamente la comunicación, y lo digo en mi experiencia, es lo que más difícil se me ha hecho cuando traté de implementar mientras estamos implementando una clínica de control de manejo de la miopía. Para que tengas idea, ya existen cursos de cómo comunicarse adecuadamente en esta disciplina de manejo de la miopía. Ya existen. Yo tomé uno de Myopia Profile y aprendí muchísimo, porque cuando vemos esta diapositiva vemos efectos inmediatos de la miopía versus efectos a largo plazo. Yo pensaba en un momento dado que para los padres iba a ser más importante los efectos a largo plazo. Su hijo se puede quedar ciego por cataratas o por desprendimiento de retina o por glaucoma. Y realmente lo que nos da la data que se ha recopilado es que realmente no es tan importante los efectos a largo plazo. Para nosotros sí. Pero recuerden que para ellos lo ven, pues eso pasa cuando tenga 60 años o 50. Quizás yo ni exista. Ahora, usted le dice a un padre, mira, si manejamos la miopía y ese niño ve mejor, pues tendrá mejor rendimiento académico ahora en la escuela. O podrá jugar mejor al fútbol, porque si no ve bien, pues se le hace más difícil. O simple y sencillamente quizás este niño lo está diagnosticado con déficit de atención y lo que tiene es que el niño no ve bien. O sea que esos efectos inmediatos, asombrosamente para los padres, son más receptivos a ellos que los efectos a largo plazo. Es lo que hemos aprendido. Y por tanto debemos comunicarlo, y por eso me encanta esta diapositiva, porque es lo que uno piensa como doctor versus lo que piensa el paciente como receptor de esa información. Y a veces uno piensa que está pensando correctamente, valga la redundancia, y quizás estamos yendo por la vía contraria. Así que agradezco esa diapositiva. Los efectos inmediatos para los padres son muchas veces más importantes. Recordemos que esto va a pasar de aquí a 20, 30 años, y quizás
el padre no lo ve tan importante porque, pues quizás, y si no pasa de aquí a 30 años. Ahora, hay que darle importancia a lo que está pasando en el momento y esta primera área de los efectos inmediatos es la más importante. Doctora Glenda, cuando se trata, por ejemplo, también de toda esta parte de la comunicación, ¿usted tiene alguna estrategia en la que establece las expectativas que puede tener un padre acerca de los tratamientos? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, podemos prometer tu hijo va a tener mañana o el siguiente año un rendimiento escolar súper bueno versus lo que tiene hoy? ¿Tiene usted alguna estrategia de comunicación en cuanto a esto? Claro que sí. Y lo que dijo el colega Dávila está en el punto. Porque lo que yo me he dado cuenta practicando es que antes, cuando yo inicié, yo me enfocaba al todo en lo que eran los riesgos de la patología. Y hay dos cosas con eso. Para nosotros es muy importante. Eso es por lo que nosotros hacemos el control de miopía. Pero para el paciente tenía un efecto más negativo. Iban y, oh my God, ya me dio miedo, ¿qué me está diciendo usted? Que mi hijo se va a quedar ciego, y entonces era otra conversación totalmente diferente. Entonces, creo que es importante identificar cuál es la motivación para ese paciente. Para los padres hispanos de Miami, te voy a decir un secreto, y es que yo creo que no es secreto para ustedes, y es que la rendición académica, muy importante. La rendición en los deportes, precisamente fue mi primer paciente de orto-K, donde yo me di cuenta que lo que a ellos más les impactó fue que este niño era un niño que juega soccer o fútbol, y yo le dije, mira, ¿qué es lo que más te gusta del orto-K? Cuando vinieron a su visita de un mes. Y la mamá me dijo, ay, doctora, mire que mi hijo juega fútbol y desde que empezó a usar el orto-K es el mejor. Y toda la escuela le dice, oye, ¿qué ha cambiado? ¿Qué pasó? Y entonces eso fue lo que a mí me ayudó a identificar que para ellos lo más importante, la motivación era que desde que este niño empezó a usar orto-K, su rendimiento en el fútbol era muy mejor. Para otros pacientes, básicamente me dice, pero si mi hijo hace eso, no tiene que usar espejuelos, y lo que les motiva es la apariencia cosmética. O sea, para algunos padres, el hecho de que sus hijos tengan que usar espejuelos o anteojos es algo bien negativo. Entonces, mira, ellos son los que hacen que los niños los motivan. Le dicen, mira, si haces este tratamiento, no vas a tener que usar espejuelos, te vas a ver más bonito, más bonita. Entonces es importante, creo, identificar cuál es la motivación, el punto de dolor de esta persona y cómo nosotros les vamos a dar una solución. Ahora, yo tengo sí como quien dice, una rutina de cómo yo presento la información, y es que alguien mencionó antes que no importa qué tan buenos doctores seamos nosotros, si nuestro equipo del staff de la oficina no está al mismo nivel de nosotros, va a haber una desconexión. Entonces tú haces todo tu trabajo adentro en el examen y cuando salen, como que todo se disuelve. Entonces es muy importante en mi oficina, desde que llamas para hacer un control hasta cuando te empiezan a hacer los exámenes preliminares, mis empleados te están hablando al paciente, mire, su niño tiene miopía, le voy a dar un folleto para que vaya leyéndolo, y cuando entre usted con la doctora, entonces le puede hacer otras preguntas. Entonces, llegan, mis técnicos los identifican, si su niño tiene miopía, la doctora le va a hablar de unos tratamientos especializados. Cuando ya entran donde mí, ya vienen con una de información. Cuando yo termino, y eso es algo que para mí ha sido muy efectivo, yo no empiezo a hablarles de la miopía hasta que yo termino el examen, porque así yo puedo hablarles con toda convicción y con los datos objetivamente. Les digo, mira, hubo este cambio, les presento todas las opciones que hay, y entonces es muy importante identificar el por qué este niño es un candidato ideal, ya sea para los lentes de uso diario durante el día o por qué lo está en la rutina. Entonces, para mí creo que es muy importante informar al paciente de todas las opciones que ustedes pueden tener disponibles
en su clínica y decirle al paciente, mira, basado en toda la información que he recibido de ustedes, de tu niño, lo que juega fútbol o básquetbol o está en el team de natación, por este motivo te recomiendo este tratamiento. Y últimamente lo que les quiero compartir para esos pacientes que tienen la miopía muy baja, de -1, -2, ahí creo que es donde es importante y a mí me ha servido de mucho utilizar la cuota, ¿cómo se dice? Esto que dijo Mark Bullimore, y ahí es donde yo les digo, mira, si tu hijo tiene hoy -1 y aumenta una dioptría para el otro año, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estamos aumentando el riesgo de que tenga una patología en un futuro por el 67%. Entonces, esa para mí me encanta y eso lo uso más que todo cuando tengo pacientes que tienen una miopía muy buena. Yo creo que la técnica es que la educación empiece desde que el paciente llama por teléfono y que sea algo continuo cuando llegan, cuando les hacen los exámenes previos. Hay una continuidad con el examen y últimamente cuando ya decidimos qué tratamiento vamos a recomendar para ese paciente, hacer una entrega que sea muy, ¿cómo se dice?, sin complicación a mi técnico. Sencillo. Deben de tener una persona que tenga mucho conocimiento, aparte del doctor, sobre la miopía para que ese sea el campeón de miopía en tu oficina y que pueda terminar el mensaje. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que pues estamos totalmente alineados. Uno de los pilares para que justamente podamos pasar dar este salto, ¿no? Hacia ya implementarlo de manera activa, pues es la comunicación. Y también a mí me gustaría mencionar acá algo que hemos notado con algunos colegas respecto al manejo de miopía, es que necesitamos ser mucho más, digamos que abiertos en cuanto a que no necesito yo estar esperando a ese paciente ideal, ¿no? Yo lo puedo buscar también. Es decir, si realmente quiero aprovechar esta oportunidad de crecimiento que tenemos acá, pues yo tengo que también tener esta capacidad de implementar algunas acciones para atraer a esta población de pacientes hacia mi consulta y pues obviamente ofrecerles este servicio y verme beneficiado de ello. Lo menciono porque como decía, hemos notado con algunos colegas que muchas veces ellos tienen ya la conciencia, están muy interesados en el tema, pero cuando ya se trata de realmente ejercerlo, les preguntas, oye, ¿por qué? O sea, todavía no tienes a tu primer paciente o hiciste uno y después, pues, como que se enfrió, ¿no? Estas ganas que tenías de empezar a destacar en el mundo de manejo de la miopía, pues, ¿qué ha pasado? Y muchas veces nos contestan esto, ¿no? Pues es que no he tenido el paciente ideal para el tratamiento X. Entonces, creo que es también muy importante que empecemos a ejercer este tipo de estrategias en las que podamos nosotros captar a más pacientes y pues de esta forma vernos beneficiados, porque algo bien, bien interesante es que cuando nosotros empezamos ya a tener tratamientos de manejo de miopía en activo, nuestra práctica pues tiene esta oportunidad súper grande de irse para arriba, ¿no? No sé, por ejemplo, doctor Prada, ¿tú qué opinas respecto a esto? Creo que obviamente si yo empiezo a destacar en uno de estos ramos de la optometría que hoy en día pues lo podemos llamar todavía nacientes o en crecimiento, obviamente que yo puedo tener diferentes beneficios. Definitivamente, ¿me oyen? Sí. Definitivamente, como les mencioné al principio, esto no es una tajada de un pastel, es un nuevo pastel. Y el que lo sepa aprovechar va a comer. El que no lo sepa aprovechar, cuando se dio cuenta, lo dejó el tren. Ya hay muchas herramientas en América Latina suficientes para arrancar con el manejo de la miopía. Hay que trabajar con los oftalmólogos, pediatras y refractivos. Ellos prácticamente le van a hacer el trabajo a uno y el paciente llega referido casi nada más para que uno le venda. Eso es una de las mejores herramientas que hay. Otras, como ya lo mencionaron, en mi caso, por ejemplo, yo tengo sobrinos y hijas miopes y a todos les he hecho control de miopía y a todos, gracias a Dios, les ha funcionado.
y puedo dar testimonio. Cuando uno da un testimonio personal, cala. Y hay otro que me ha calado mucho y ha funcionado muy bien, que son todos los pacientes tienen el quiero operarme con láser para quitarme todo. Y hay que hacerles entender que entre más baja la miopía, mejor el resultado con el láser. Ese tipo de cosas hay que trabajarlas fuertemente, hay que trabajar con el equipo de la sucursal, como lo mencionaron anteriormente. Y si ustedes trabajan, como les menciono, oftalmólogos, pediatras y refractivos, desde los convencen, los educan y ellos les refieren, ya ustedes tienen la mitad hecho. La otra mitad les toca a ustedes y prácticamente al asesor de la sucursal o la óptica o la empresa es finiquitar una factura, porque la gente está totalmente convencida de los beneficios y maravillas que dan el manejo de la miopía en las diferentes herramientas, que hay muchas herramientas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Monroy, ¿tú cómo visualizas este conjunto de beneficios que podemos tener cuando, pues ya ahora sí me pongo manos a la obra y identifico pacientes, busco generar una base más amplia para este tipo de tratamientos? Bueno, pero más bien estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tú lees estos 4 beneficios en un momento dado, ¿no? Rentabilidad, diferenciación, lealtad y recomendación y reconocimiento en un momento dado, podríamos agregarlo también ahí y realmente resumes lo que hoy podría decirse que estamos nosotros involucrados en el manejo y el control de miopía, ¿no? Obviamente el hecho de generar este tipo de tratamientos, no de venta de lentes de contacto, sino de tratamientos, pues van a generar una rentabilidad bastante importante. Hay una diferenciación porque, más bien yo diría desafortunadamente, no todos nuestros colegas pues realmente están todavía en este campo, entonces la diferenciación es prácticamente inmediata. La lealtad del paciente y algo que mencionábamos también importante del tema de estos recursos que utilizamos, bueno, lo acaba de mencionar el doctor Prada, ¿no? Los testimoniales y, como decía mi tío oftalmólogo hace muchos años, ¿no? La bolita de nieve, ¿no? Cada paciente que quede perfecto, excelente, pues ese paciente va a generar mayor tráfico digamos, de consulta hacia nuestra propia oficina. Hace muchos años tengo un par de hermanos que llegaron más o menos a los 10, 11 años y toda la vida los vieron con lentes de armazón en la escuela y de un día para otro llegan sin lentes y bueno, la maestra ya estaba llamando a la mamá y al papá a decirle, oiga, mande los lentes de los niños que, o sea, no van a ver ni el pizarrón. Dice, no, están en un tratamiento y ellos ya pueden ver el pizarrón sin lentes, ¿no? Hablando en este caso de ortoqueratología. Fue fantástico. A las semanas siguientes, todos los interesados estaban comunicando con la mamá de estos niños para decir qué era el tratamiento, de qué se trataba y por qué sus hijos ya no usaban lentes, ¿no? Entonces, creo que, repito, todos estos puntos son muy, muy importantes. Esa recomendación es muy importante con base en que cada paciente que nosotros tratemos quede realmente satisfecho con el tratamiento y con los resultados. Totalmente de acuerdo con todo lo que han venido comentando, doctores. Vamos a pasar se nos está terminando el tiempo, pero sí me gustaría escuchar, bueno, más bien leer a nuestros asistentes. ¿Ellos qué piensan respecto a, pues, conectando un poquito con todos estos temas de diferenciación, destacar, ¿no? Como decía el doctor Prada, dejar de comer de ese pastel que está ahí del manejo de la miopía? ¿Ustedes qué creen que pasaría si otros especialistas empiezan a ofrecer este servicio y yo no? Y me voy quedando atrás. Me gustaría que por ahí nos pudieran contribuir con su pensamiento, ¿no? No sé si esta pregunta les mueva algo, si ustedes creen que pudiera ser, pues, interesante, ¿no? Empezar a destacarme de otros especialistas que estén cerca de mí y pues que obviamente la comunidad cercana a mí empieza a identificarme como alguien líder en este